Por este frontis, lleno de personal cubierto de los pies a la cabeza, se infiltró un microscópico asesino y provocó una súbita muerte que dejó lamentos y sobre todo muchas dudas. ¿Le tomaron la prueba sin medirle la temperatura? Eso es lo que él me refirió. Un hombre de 69 años que había llegado de viaje procedente de España fue la segunda y más controversial víctima del COVID-19 o coronavirus en el Perú. En este lamentable caso, no se logró tener contacto con el paciente y lo que se dio fue que el paciente ya había fallecido cuando había llegado al sistema de salud. Su médico de cabecera y sus vecinos lamentaron que la víctima, quien vivía solo en uno de los departamentos de este edificio, no haya sido atendido a tiempo por el sistema de salud. Han dejado que la cosa evolucione de manera desfavorable con el resultado que ya todos conocemos. La muerte de este compatriota, cuyo nombre mantendremos en reserva, comenzó su conteo regresivo el día 13 de marzo, cuando la víctima pisó Lima tras un viaje por España. Esa noche empezó su aislamiento voluntario, tal y como recomiendan los especialistas a pasajeros procedentes de Europa o Asia. Un día después, consciente de haber estado en zona de contagio de coronavirus y tras presentar los primeros síntomas, consultó vía chat con Bernardo Lino, su amigo personal y médico de cabecera. Don Arturo, una consulta sobre el corona, ¿te puedo llamar? Ayer llegué de Madrid, pasé las pruebas y me mandaron a mi casa. La verdad, no sé a qué prueba se refiere, pero me lo comenta porque él se comunica conmigo recién el día 14. El doctor Lino, enterado de los síntomas de su amigo, fiebre, tos y un poco de malestar, le recomienda comunicarse con la línea 113 para que atiendan su caso. De acuerdo al contacto vía WhatsApp entre ellos, la llamada se realizó el día 15 de marzo. Don Arturo, ya hablé con el Minsa y dicen que hacer el hisopado ahora no sirve de nada. Tengo que esperar 4 días más. Y que por los síntomas, fiebre alta y tos seca, difícil que tenga el corona. Este mensaje es el primero de otros hechos confusos en esta historia. ¿Por qué si presentaba los síntomas señalados, fiebre alta y tos seca, le habrían pronosticado bajas probabilidades de coronavirus al señor de 69 años? Frente a esto yo lo derivo al hospital Revalliati y le digo, anda al hospital Revalliati. Se dijo en un primer momento que la víctima del COVID-19 había ido el día 15 al hospital Revalliati, pero hay consenso en que su visita a urgencias se habría producido días después. El 17 de marzo es que el paciente acude al servicio y es atendido como un posible caso de coronavirus, ¿no? ¿Qué tipo de atención tuvo el paciente en el hospital Revalliati? Otra vez los diálogos entre él y su médico de cabecera arrojan más sombras que luces. Dime, ¿te examinaron? No, solo el hisopado y llenaron unos papeles. ¿Le tomaron la prueba sin medirle la temperatura? Eso es lo que él me refirió. Eso es lo que él me refirió. El caso de esta persona inicia en realidad como un paciente que no tenía síntomas de gravedad y de acuerdo al protocolo se le toma este hisopado y se recomienda lo que se recomienda siempre, que vayan a casa. ¿A qué se refiere el médico vocero de salud con protocolo? Pues a los tipos de atención sanitaria que se han establecido ante la pandemia. El doctor Ramos refiere que las personas sin síntomas, la gran mayoría, deben únicamente acatar el aislamiento de ley. Las personas que tengan síntomas como tos, fiebre y malestar, pero no factores de riesgo, son aisladas y se les hace el despistaje mediante las líneas del MINSA o de salud. Los casos más similares con un cuadro de coronavirus pasan por una prueba médica de hisopado. Este hisopado, cuando el paciente tiene además factores de riesgo como edad avanzada, hipertensión o alguna condición inmunosupresora, requiere seguimiento telefónico. En este grupo, debido a sus 69 años, tuvo que haber estado el paciente que falleció en su domicilio el día 19 de marzo. Yo entiendo que el monitoreo telefónico entre el 17 y el 19 sí fue exitoso. Y el día 19 que se tiene este problema en el cual no
no se pueden contactar. El 18 de marzo, un día antes de su muerte, el paciente volvió a llamar a su amigo, el doctor Lino, para preguntarle si en su condición de médico podía averiguar si era positivo o no para coronavirus. Le digo, ¿tienes alguna molestia real? No, me dijo, estoy como ayer, he estado todo el día, he comido. Perfecto, entonces le dije, démonos un chance esta mañana y para yo ir a ver el resultado de cómo está. Esalud no pudo comunicarse con el paciente el día 19, pero él sí logró hablar con su amigo médico esa mañana. Según Bernardo Lino, su voz lucía agitada y su respiración era difícil. Este último, uno de los llamados signos de alarma. Su cuadro se complicó dramáticamente del 18 al 19. Sí. De inmediato, sin saber aún el resultado del hisopado, el amigo de la víctima acudió a su departamento e intentó durante la tarde del 19 de marzo que una ambulancia lo asista. Y desde las 2 de la tarde hasta las 6:30 que ha venido la ambulancia, he insistido creo que un sinnúmero de veces para poder ir. Me han dicho que no había que no había disponibilidad de ambulancias, etcétera, ¿no? Según Esalud, estas llamadas a la ambulancia nunca se habrían hecho. Una controversia más en este extraño caso. Están realizándose en realidad las evaluaciones al respecto y seguramente las tendremos pronto, pero por el momento no hemos constatado que haya habido llamadas, ¿no? Los vecinos de la víctima del COVID-19, alertados por el movimiento, dan fe de los esfuerzos del doctor Lino y la lentitud del sistema de salud. Yo lo he visto porque en esta época de encierro uno está pues apostado en la ventana y lo he visto venir al doctor Lino y gesticular y tratar de llamar la atención de unas chicas policías que estaban caminando por ahí, quienes finalmente dan aviso a unas patrullas, pero ellos no querían hacer nada. Ha habido unos vecinos que tocaban el intercomunicador, han llamado a la policía le dijeron que hablen con los bomberos con la policía con serenazgo, se han estado peloteando y 1 hora y media después ha llegado la ambulancia del MINSA, ya con el papelito de que sí era positivo. Cuando han roto la puerta, finalmente no han encontrado muerto. La gran controversia aquí es la hora en que el resultado del hisopado sale a la luz. El doctor Lino dice haberlo conseguido por fuentes de su confianza a las 4 de la tarde del 19. Esalud refiere que la información del Instituto Nacional de Salud, entidad que procesa las muestras, les llegó a las 5 de la tarde de ese mismo día y que al no poder comunicarse con el paciente, acudieron de inmediato a su domicilio. Para el amigo y los vecinos de la víctima mortal, estas horas fueron determinantes en el desenlace de este caso. No se atendió a tiempo y han dejado que la cosa evolucione de manera desfavorable con el resultado que ya todos conocemos. No es que porque sale la prueba positiva tú vas a ir al domicilio. La lentitud del sistema contrastada con un virus que se volvió mortalmente agresivo en menos de 24 horas. Los pacientes pueden en poco tiempo evolucionar, sobre todo cuando tienen algún factor de riesgo. Por eso es importante estar alertas, por eso es importante que los familiares estén alertas, e inclusive si sabemos que hay un paciente que vive solo y que tiene factores de riesgo, también los vecinos estar alertas. Vecinos que tras conocer el positivo por COVID-19 temieron un brote de este virus en su edificio. Cuando ha llegado finalmente todo a sacar el cadáver, que lo han sacado hoy día recién a las 11 del día, él ha muerto ayer a las 3 de la tarde, ya tú calcula, han dejado el departamento ahí. La prioridad que se ha dado es la prioridad al tratamiento más bien del paciente fallecido, del contacto con la familia y del proceso de cremación, que es lo que manda la autoridad, porque como ustedes verán, hemos tenido que coordinar con la Fiscalía, toda vez que en realidad ni Salud ni el Ministerio de Salud tienen que hacer levantamiento de cadáver. El levantamiento de cadáver es un acto fiscal. Un proceso de levantamiento que fue un improvisado velorio de largas horas, plagado de trámites y burocracia. Quizás ha tomado un poco de demora porque estamos enfrentándonos a cosas nuevas, ¿no es cierto? Se está haciendo la interacción entre los diferentes ministerios, Ministerio Público, Ministerio de Salud, para que los procesos sean de la mejor manera y sobre todo en salvaguarda en general de la salud pública de todas las personas.
El paso siguiente fue la desinfección de áreas comunes y de exteriores del edificio. Bueno, la desinfección, se utilizan desinfectantes comunes, como por ejemplo los envases a cloro, ¿no es cierto?, como la lejía. Se desinfectan todas las superficies, tanto piso como superficies altas, ¿no es cierto?, incluso paredes, para eliminar la capacidad de que el virus pueda permanecer más tiempo de lo normal en el ambiente. Sin embargo, a decir de los vecinos, este procedimiento no ha sido del todo riguroso. Hubo quejas además porque no se tomó pruebas de hisopado a cada uno de los habitantes de este predio. Por protocolo no es necesario tomar a todas las personas, ¿no? Por protocolo, como vuelvo a mencionar, normalmente se toman a los contactos directos, ¿no? Y si es que tuviéramos sospecha de sintomatología en algunas otras personas, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Según Rodrigo Blanco, vecino de la víctima, hay personas que habrían tenido contacto con el fallecido en este edificio, pero que no pasaron aún por descarte. 2 de los porteros son de alto riesgo, son mayores adultos, que nosotros les estamos apoyando en la medida de lo posible, mandándoles dinero, haciéndoles depósitos para que tengan tranquilidad, pero que están en su casa y están asustados y están con sus familias. Tenemos 2 porteros aquí dentro que los pobres se han ofrecido a quedarse. Son más jóvenes y se han ofrecido a quedarse a apoyarnos para que sigamos teniendo seguridad en el edificio. Nada más. El gobierno ha lamentado todas las muertes por coronavirus, pero ha anunciado una investigación para este caso en concreto. Y esta persona, yo te repito, no ha muerto de coronavirus, ha muerto por la ineficiencia del sistema de salud que lo ha peloteado, la desidia y el desconocimiento absoluto de cómo manejar un caso como este. Un día después de esta extraña muerte, Elizabeth Inostroza dejaba la cartera de salud. Será responsabilidad de su reemplazante que no haya bajas por COVID-19 que se deban a factores ajenos a la probada letalidad del coronavirus.